Está ocurriendo ahora mismo, en este momento se está votando el proyecto de ley que es el texto sustitutorio consensuado, como está titulado, ¿no? Que venía de toda la discusión del Parlamento y por supuesto se ha fusionado, ¿no? Con el proyecto de ley que el Ejecutivo presentó para establecer disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las MIPES como consecuencia del COVID-19. Eso es el programa de garantías COVID-19. Escuchamos un minuto, a ver. Luna Morales. En votación, ¿no? Y lo que se espera es que finalmente este proyecto de ley vaya a ser aprobado. Y esto sucede en realidad a horas de la presentación de la ministra de Economía. Incluso el primer ministro asistió también al Parlamento para no solamente presentar este proyecto sustitutorio, sino advertir de las graves consecuencias que hubiera traído el proyecto original. Y vamos a ver pues las supuestas bondades o no de este nuevo texto con el exministro de Economía, Alfredo Torne. ¿Cómo está usted, Alfredo? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Un fuerte saludo a tu audiencia y con gusto de conversar contigo. Muchas gracias. Esto está pasando, como decía, ahora mismo, pero no sé si ha tenido oportunidad de revisar los principales cambios y cuál es su impresión finalmente del producto consensuado. Lo he leído y creo que es positivo, sobre todo cuando uno toma en cuenta cuál hubiese sido la alternativa, ¿no? Que la alternativa era la propuesta del Congreso de poner topes a las tasas de interés. Eso yo creo que hubiese sido un gran desastre. Sin embargo, si me preguntas si esto es lo ideal o no, pues hay que pensar que 5.500 millones de soles equivalen más o menos a un bono a toda la población vulnerable, es decir, a cerca de 8,5 millones de familias. Efectivamente, entonces, esa fue la primera cifra que me llamó la atención incluso del nuevo proyecto consensuado, ¿no? Es un montón de plata. Entonces, si lo comparamos con las alternativas que habrían en la mesa, pues claramente aumentar los bonos a las familias vulnerables, en mi opinión, hubiese sido al menos mi favorita, ¿no? Y yo pienso que lo más importante es que las familias decidan cuáles son las deudas que ellos quieren pagar, ¿no? No se trata aquí de obligarlos a ellos a pagar una u otra, sino creo que hay que darle los recursos a las familias para que ellos puedan hacer frente a la situación complicada en que se encuentran hoy día. Parte de son las deudas bancarias, pero si vemos la cantidad de gente que se beneficia por este programa, yo diría que es bastante inferior a estos 8 millones. Ahora, a ver si logramos entender esa parte, porque efectivamente la advertencia, además de la ministra de Economía más temprano y en los últimos días, había sido pues que se iban a beneficiar personas que no tenían por qué beneficiarse, ¿no? En esta propuesta original, es decir, gente que no tenía la necesidad, en otras palabras, pues de una reprogramación, por ejemplo. Entonces, el proyecto de ley al final lo que establece es que tú tienes que haber tenido una situación de riesgo favorable hasta el 29 de febrero, es decir, hasta antes, justo antes del inicio de la pandemia, tenías que haber tenido pues un buen récord crediticio. Y se entiende que a partir de ahí, entonces, tu tema de ingresos se complicó tremendamente y se justificaría establecer la reprogramación. Pregunto si ese es un razonamiento correcto, o sea, si está bien planteado el hecho de que hayas tenido un buen récord crediticio hasta esa fecha y que después tengas que demostrar que tus ingresos han sido pues reducidos de manera importante. Bueno, yo creo que lo que está tratando de hacer el MEF es premiar a aquellos deudores que fueron buenos deudores con sus acreedores antes de la pandemia y que producto de la pandemia entraron en dificultad. Y más bien no beneficiar a aquellos que siempre fueron malos deudores, ¿no? Y me parece que es un objetivo válido. También es válido utilizar las garantías para bajar las tasas de interés, algo que hemos visto que en el programa de Reactiva ha sido muy positivo. Las tasas de interés se han bajado de una manera radical. Por ejemplo, una micro se financiaba a 39% de interés, con Reactiva se financia casi a 3. Entonces,
hay un efecto favorable. Sin embargo, en economía hay una regla que es que todas las políticas que nosotros tomemos deberían de ser neutrales, en el sentido de que los beneficios de bajada de interés deberían de ser equivalentes a los que se obtuvo en Reactiva Perú. Y no me queda claro que este programa también cumpla con esas condiciones. O sea, podríamos tener deudores parecidos que con Reactiva Perú probablemente hubiesen obtenido una tasa de interés más baja, y con este programa vamos a obtener una tasa de interés más alta. Entonces, son unas cosas que hubiese sido deseable realizar. Pero claro, aquí el problema es que la pobre ministra estaba contra la espada y la pared, y era entre poner topes a las tasas de interés y poner al sistema financiero en una situación muy complicada, y al país en general, o ceder un poco, y me parece que finalmente pues ha cedido, ¿no? Claro, este es otro tipo de reactiva, es en realidad un proyecto reactivo, ¿no? Frente pues a lo que estaba planteando el Congreso, y al final claramente pues se ha salvado, entre comillas, la situación. Pero me queda la impresión al final que para usted el programa sencillamente no era necesario. ¿Es por ahí va el tema? O sea, se inició de repente con el Congreso con la intención de golpear a los bancos, y al final la población beneficiada no va a ser especialmente significativa. A ver, nosotros tenemos una regla como economistas, que el mejor dinero en una situación como la que enfrentamos es un dinero que se da directamente a la familia. Y que la familia es soberana para tomar sus decisiones de cómo utiliza ese dinero. O sea, en economía hay todo un área de la economía del consumidor que precisamente estudia cómo es que responden los consumidores. Entonces, el darle el dinero en un bono, para mí hubiese sido lo ideal. Yo ya lo he dicho en varias oportunidades, yo preferiría 1000 veces dar otro bono a 8,5 millones de familias, darles más ingresos para que pudiésemos tener mayor capacidad de consumo. La economía hoy día está muy floja, y la vamos a ver muy floja precisamente por la falta de demanda. Entonces, si hubiésemos hecho eso, hubiésemos fortalecido la demanda. Con esta iniciativa no me queda claro que hayamos fortalecido la demanda. Simplemente los hemos ayudado durante 90 días y no sabemos qué va a pasar después de los 90 días. De repente, a los 90 días simplemente no pagan sus préstamos, ¿no? Así es, cierto. Usted acaba de tocar un tema que yo quería también abordar, precisamente, y por supuesto aprovechando que siempre tratamos de ponernos al día cada vez que conversamos sobre el desarrollo de la economía. Usted ha hablado de lo flojo que está la demanda. Estamos discutiendo prácticamente todas las semanas los resultados de la fase 4, que si le subes el 10% al aforo a los restaurantes, y de ahí el hecho es que caminas por tiendas y restaurantes y hay muy poca gente. Efectivamente, eso puede verse. Entonces estamos moviendo la agujita un poquito para arriba o para abajo, pero parece que la cosa no camina, y uno piensa, en muchos casos, no camina no solamente porque la gente se quiere cuidar, porque se supone que los protocolos están completamente aprobados. ¿Cómo darle un empujoncito a esa demanda, ir más allá de estos decimales con respecto al aforo? Mire, yo pienso que el gobierno se ha retrasado mucho, recién está dando el bono el 10 de octubre, qué bueno que lo esté dando finalmente, pero ese bono se debió dar mucho tiempo atrás. Creo que dar un tercer bono es una buena forma de ayudar a la demanda. Otro tema que la ministra tiene en debate es la famosa ayuda para formalizar empleos. A mí nuevamente me parece que no es lo correcto. Darle el subsidio a la empresa y no un subsidio de desempleo al trabajador, me parece que yo preferiría darle directamente un apoyo al desempleado. Hay que recordar que en esta pandemia algunas empresas van a sobrevivir, pero muchas otras no. Entonces terminaríamos dándole un subsidio a empresas que de repente no salen adelante. Y creo que lo que hay que priorizar es al trabajador, para que el trabajador se mueva y se vaya precisamente a puestos
más productivos con mayores ingresos. Es Ojalá, ¿no? es un principio interesante, efectivamente. Lo que usted está diciendo es la plata a la avena. Efectivamente, hasta ahora nos hemos preocupado mucho de salvar a una cantidad importante de empresas, pero lo que yo no sé es si ya se debería tener cierto diagnóstico o acercamiento de ir sabiendo quién va a salir adelante y quién no, porque efectivamente tendríamos que estar ya hablando de ir con todo a darle el apoyo directamente al ciudadano, al trabajador. Pero es que veamos, o sea, yo pienso que hay cosas muy positivas producto de esta pandemia. Hay muchas empresas que se han innovado, y no digo grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, empresas que están haciendo delivery, empresas que están sacando aplicativos, o sea, hay un empuje de innovación en esta pandemia, y a mí me parece que las cosas están cambiando. En economía nosotros sabemos que lo que genera productividad es la movilidad de los factores, es decir, si los trabajadores se mueven o si el capital se mueve. Y lo que la política económica debería de premiar es precisamente esa movilidad, o sea, permitir que estos innovadores se conviertan en más innovadores. O sea, por ejemplo, algo que no estamos viendo, y me da mucha pena que no estemos viendo, es que, por ejemplo, el bono debería ser un bono sin efectivo, debería ser un bono por internet, utilizando los aplicativos que muchos bancos ya tienen, ¿no? Aplicativos simplemente, carteras electrónicas en las cuales se puede transferir el dinero sin necesario que hayan colas en los bancos. También me parece el hecho de utilizar al Banco de la Nación y no toda la banca, me parece también que es un poco discriminativo. Y creo que lo que hay que buscar es que hay que fortalecer los mecanismos de la competencia, ¿no? Otro punto que a usted siempre le ha interesado mucho es el tema pensionario. Entonces, bueno, este proyecto famoso de la ONP, aparentemente, ¿no? Afortunadamente, ojalá, parece que ha calado, ¿no? Este concepto, pues, de machacarlo una y otra vez, de explicar que no es que esto es un fondo solidario, que son cuentas personales, que repartir un dinero que está destinado directamente a cubrir las pensiones, ¿no?, de quienes ya están jubilados, pues sería un disparo al pie, prácticamente, literalmente. Entonces parece que estaría perdiendo fuerza, pero de todas maneras, pues se sigue esperando esta reforma integral de la ONP y por añadidura del sistema de pensiones. ¿En qué momento sería bueno poner ese tema sobre la mesa? A ver, yo creo que, el siguiente gobierno va a tener un gran reto. No sé quién será el presidente ni quién será el ministro de Economía de ese presidente, pero creo que lo que va a heredar ese ministro de Economía es una tarea monstruosa. O sea, hay una situación fiscal muy complicada. Por ejemplo, tomando el tema de las deudas, pues sabemos que los 5.500 millones probablemente esa garantía se va a ejecutar durante el próximo gobierno. Entonces, al próximo gobierno es que se le va a aumentar la deuda y va a tener que pagar esa deuda, ¿no? Está el tema de las reformas. Usted acaba de tocar el tema de pensiones, pero no solamente es un problema de pensiones, es un problema de protección social. El trabajador, después de esta pandemia, va a ser un trabajador muy móvil. O sea, lo estamos viendo. Los trabajadores ahora, muchos de ellos trabajan remotamente, pero probablemente el trabajador vaya a tener 4, 5 o 10 trabajos en su vida. Entonces, todo beneficio que esté atado a la fuente de trabajo y no al trabajador, pues es historia y hay que cambiar eso. Es el trabajador que debería recibir los beneficios, ¿no? Entonces, hay que diseñar, hay que repensar ahora los mecanismos de protección social, y no solamente de protección social, sino los mecanismos de cómo generamos más innovación en la economía y más competencia producto de la pandemia. Y eso está cambiando y está cambiando muy rápido, en mi opinión. Es muy importante lo que usted señala, porque efectivamente ahora cualquiera tiene 3, 4 o 5 chambas, ¿no? Y eso se va a ver pues a todos los niveles, y efectivamente no solamente va a ser la movilidad, ¿no?, sino, en fin, la versatilidad y el esfuerzo, claro, debería otra vez estar concentrado en la persona, en el ciudadano, probablemente más. Y claro, para ya redondear, usted señalaba, claro, una de las buenas consecuencias, en todo caso, de esto es que se han visto empresas que han innovado y son las que van a poder sobrevivir. Sin duda, las que no han innovado son las que se van a quedar. Sí, a ver, nosotros no tenemos un buen sistema para
transparente para ver cuántas empresas han pedido reestructura o cuántas empresas están en proceso de liquidación. Pero estoy seguro que cuando acabe el Reactiva, es decir, dentro de 3 años o cuando acabe estos 90 días, vamos a ver el efecto real de las deudas bancarias. Se va a sincerar, ¿no? Hay que reconocer que hoy día la superintendencia les está dando cierto privilegio a los bancos de no tener que clasificar estas deudas y permitirles la reprogramación. Pero ¿qué va a pasar cuando acaba la reprogramación? Los bancos van a tener que poner condiciones contra estos créditos. Y ahí es donde vamos a tener un efecto negativo en el crédito y probablemente en la economía también, ¿no? Entonces, pienso que ya hay que empezar a pensar cómo armamos el rompecabezas, y me parece que eso es lo que deberíamos de estar viendo en este debate electoral, ¿no? Así es. Un desafío y sin duda pues un punto fundamental precisamente para la campaña del 21. Gracias, Alfredo Torne, por estar con nosotros esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara.